Buenos días, amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 5 de noviembre del 2023. Vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen. En 1568 toma posesión como cuarto virrey de la Nueva España, don Martín Enríquez de Almanza, quien ha de prolongar su mandato hasta el 4 de octubre de 1580, fecha en la que pasará a ejercer el puesto en Perú. En 1595 toma posesión como el noveno virrey de la Nueva España, don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, y quien ha de prolongar su mandato hasta junio de 1603, fecha en que pasará a Perú para ejercer el puesto en esa parte del imperio. En 1821, en Tenango del Valle, hoy Estado de México, nace León Guzmán Montes de Oca, quien será liberal desde su juventud, jurista destacado y como general de brigada apoyará el Plan de Ayutla. Fue diputado y vicepresidente del Constituyente de 1856. En 1858 será ministro de Fomento y 3 años después de Relaciones Exteriores del presidente Juárez. Como gobernador de Guanajuato, defenderá a la República contra la intervención francesa y contra Maximiliano. En la parte de abajo te dejo una semblanza acerca de León Guzmán. En 1853 fallece el general Esteban Coronado en Guadalajara, Jalisco, en pelea contra las tropas conservadoras. Fue valiente militar y abogado liberal, nacido en Chihuahua e iniciado en la milicia en 1847 luchando contra los invasores norteamericanos. Había nacido en Jesús María entre 1832 y 1834. En 1881 se celebra la boda de Porfirio Díaz con la hija de Manuel Romero Rubio, Carmen Romero Rubio. Ella contaba con 17 años y él con 51. En 1910 se estrena la obra de los hermanos Álvarez Quintero, Centenario, y se celebran las 60 representaciones de Amores y Amoríos, acontecimiento extraordinario en la vida teatral de México. En 1918 el general Francisco Murguía lanza un manifiesto a los habitantes de Chihuahua en el que acusa de invadir terrenos que no le corresponden al gobernador, general Enríquez. En 1927, el general Arnulfo R. Gómez, candidato a la presidencia de la República por el partido antirreeleccionista, es fusilado en Coatepec, Veracruz. Había sido hecho prisionero estando enfermo en un lugar entre Teocelo y Ixhuacán, según rumores, por denuncia de Aarón Galván, quien le llevaba alimentos. En 1942 nace el escritor mexicano Raúl Navarrete, Premio Nacional de Poesía 1977 con su obra Memorias de la Especie, y en 1974 es galardonado con el Premio Latinoamericano de Cuento. Él muere el 7 de noviembre de 1981. En 1955 muere en un accidente de aviación sobre el lago de Texcoco, en México, el reconocido arquitecto Carlos Lazo, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Había dado gran impulso a la construcción de carreteras. Fue encargado de la construcción, supervisión y administración de las obras de la ciudad universitaria en el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Él nace el 19 de agosto de 1914. En 1997 fallece en su natal Mérida, Yucatán, Antonio Betancourt Pérez. Fue un destacado docente, historiador y periodista. Estudió en la Escuela Modelo de Mérida, en Yucatán. Luego ingresó a la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña, graduándose como maestro. Con una beca del gobierno soviético estudió la especialidad en Ciencias Sociales y Políticas en el Instituto Leninista de Moscú. En el año 2000 fallece en la Ciudad de México la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández Navarro. En 1952 crea su propia compañía de danza, el Ballet Folclórico de México, el cual alcanza el máximo reconocimiento en 1961, cuando el ballet es escogido como el representante oficial del gobierno mexicano.
Imparte clases en la Academia Mexicana de la Danza y crea piezas como sonatas, sinfonía india y sones de Michoacán. Ella nace el 19 de septiembre de 1917 en la Ciudad de México. En el ámbito internacional te tenemos algunas efemérides. En 1414 se inicia el Concilio de Constanza en Suiza para poner fin al cisma de Occidente o división que se produjo en la Iglesia Católica al disputarse la autoridad pontificia por varios obispos. En 1559 muere el pintor japonés Motonobu Kanno, precursor de la pintura de gran formato, aunque también se dedicó a la decoración de espadas y abanicos. Él nace el 28 de agosto de 1476. En 1876 nace el escultor francés Raymond Duchamp-Villon, hermano de Marcel Duchamp y Jacques Villon, de la corriente cubista. Es considerado uno de los maestros del movimiento moderno de principios del siglo XX. Muere en octubre de 1918. En 1955 muere el pintor francés Maurice Utrillo, perteneciente a la Escuela de París, que reúne al grupo de artistas plásticos surgidos entre las dos guerras mundiales. Él nace el 26 de diciembre de 1883. En 1982 muere el cineasta francés Jacques Tati, distinguido por sus producciones cinematográficas llenas de humor y realizador de sátiras sobre la sociedad de su tiempo, entre las que destacan Playtime y Tráfico, entre otras. Nace el 9 de octubre de 1908. En 2004, la revista Nature publica el descubrimiento de una proteína que regula la proliferación de las células madres sanguíneas e interviene en la conservación de su integridad, lo que es importante para la investigación contra el cáncer. En 2014 muere el guitarrista de flamenco Ricardo Vallardo, conocido como Manitas de Plata, quien conoce la gloria al tocar en el Carnegie Hall de Nueva York en 1965 y en el Royal Albert Hall de Londres. Se estima que vendió 93 millones de discos en todo el mundo, sin embargo su vida de despilfarro lo lleva a la pobreza. Nace el 7 de agosto de 1921. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, suscríbete al canal, comparte con tu familia y amigos este material cultural. Sé feliz en la lectura de nuestro blog y nuestras semblanzas.